me gustaría leer unas frases y comentarlas de este libro que algunos de ustedes conocen, que se llama El despertar de la conciencia espiritual, de acuerdo al budismo Hinayana y Mahayana, que está en la colección completa de libros. Ya saben que esta colección de libros la pueden adquirir o está en internet en línea donde la pueden imprimir y leer. Entonces, el día de hoy me gustaría hablar y comentar algunos puntos que están dentro de este libro y que se relacionan con los consejos dados por los maestros a los discípulos. Entonces, dentro de uno de los capítulos que se llama Preceptos de los Gurús, entonces están los preceptos o consejos que los maestros dan a los discípulos para que logren su propio despertar espiritual. Entonces, los voy a ir comentando. ¿Me oyen bien ahí? Sí. Y en caso de que necesite apoyar más lo que estoy diciendo, me van preguntando, como siempre. ¿Sí? Está muy sencillo, pero la mayoría de los que están acá, esto lo van a entender ya muy bien, pero para las personas que acaban de llegar, entonces cualquier pregunta me la hacen, por favor. Miren, hay un apartado dentro de ese capítulo que se llama En lo que se ha de perseverar. En lo que se ha de perseverar. Entonces, vamos a leer el primer mensaje o el primer precepto dentro de este pequeño apartado. Dice: el estudiante ha de perseverar en escuchar, meditar y comprender el sendero que conduce al despertar. Otra vez, el estudiante ha de perseverar en escuchar, meditar y comprender el sendero que conduce al despertar. Eso es lo primero, porque si no tienes un marco teórico asertivo de lo que tienes que lograr, entonces bien a bien no sabes hacia dónde vas. Entonces lo primero es que haya un marco mental claro, que sea no muy grande, pero suficiente para entender cuál es el objetivo que tenemos que lograr. La mayoría de los que están acá esto lo entienden ya muy bien. Si quisiéramos definir qué es el despertar, se le puede llamar el despertar de la conciencia espiritual o el despertar a la conciencia de nuestro verdadero ser. Entonces, cuando se quiere definir exactamente lo que es ese despertar, podríamos decir que no es más que prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida todo el tiempo. Ok, entonces ustedes, ya muchos de los que están acá entienden muy bien esto, pero la idea es, fíjense bien para el que lo escucha por primera vez, despertar no es más que prender la luz de la conciencia y mantenerla prendida todo el tiempo. Cuando se habla de conciencia, se habla de la capacidad humana que todos tenemos de darnos cuenta. ¿Ok? Nos podemos dar cuenta de cosas. En este momento nos podemos dar cuenta que el viento nos está golpeando y acariciando. Nos podemos dar cuenta que los árboles y las hojas se están moviendo. Nos podemos dar cuenta del río que suena ahí abajo, ¿no? Nos podemos dar cuenta de nuestro cuerpo sentado. Entonces, la capacidad que se debe ejercer es la capacidad de darnos cuenta. Por eso dice prender la luz de la conciencia. Se ha relacionado luz con conciencia siempre, y por eso a veces se conoce como iluminación espiritual, porque funciona de la misma manera. Si entro a una habitación que está a oscuras, no puedo ver lo que está ahí. Pero si prendo la luz del interruptor y se prende la lámpara, el foco, entonces puedo ver y tengo conciencia de lo que hay en ese lugar. Si estuviera todo apagado, no tengo conciencia. ¿Sí se entendió? Entonces por eso dice prender la luz de la conciencia. Es muy sencillo. Lo que quiere decir es que las personas tienen que estar siempre atentos de todo lo que está sucediendo afuera, adentro y adentro de sí mismos. Por supuesto, luego incluido el propio ser. Esto es lo que es un poco más complejo de entender. ¿Ok? Tengo que estar atento de lo que está sucediendo afuera. Es decir, si camino de aquí hacia la casa, yo tengo que estar atento de todo lo que está sucediendo alrededor. Es decir, del escenario que va cambiando, de los sonidos que están apareciendo, pero también de mi mismo caminar, de los pasos que estoy dando. No debo de hacer eso de manera mecánica o automática. Si lo hago de manera mecánica o automática y me pongo a pensar en otra cosa, eso es lo que se conoce como un hombre espiritualmente dormido, que está viviendo en su mente exclusivamente.
¿Ya vieron? Entonces, o se le llama hombre mecánico, porque estoy haciendo muchas actividades, francamente, como los haría una máquina. Entonces, cuando ustedes piensan en una máquina, están pensando un telar que hace tela, vamos a decir. Tú lo prendes y entonces empieza a tejer la tela, pero no se puede dar cuenta el telar de que está haciendo esa función. Es una actividad mecánica donde no interviene la conciencia, por eso se llama, es una máquina. ¿Ya vieron? Entonces, el hombre puede estar caminando consciente de que está caminando, es decir, conciencia es igual a darse cuenta. Entonces, se está dando cuenta de su propio caminar, no hay un caminar automático o mecánico. Esto lo han oído, pero es bien importante estarlo reforzando. Entonces, acuérdate que puedes ser consciente o darte cuenta de tres cosas para estar verdaderamente despierto. Del exterior que te rodea, debes de darte cuenta de lo que aparece en tu interior, ¿no? Sensaciones corporales internas, cuando tienes hambre, tienes sed, sientes cansancio, sientes algún dolor, ¿no? Algún placer interior, en fin. Pero aparte, esa conciencia también puede darse cuenta de sí misma, y es lo que llamamos el verdadero despertar a la conciencia de mi verdadero ser. Esto es un poquito más complejo de entender hasta que no se le vive. Me doy cuenta de que yo soy, porque esa luz de la conciencia que utilizo para estar consciente hacia afuera, o también la utilizo para estar consciente de lo que sucede adentro, como sensaciones corporales, ya dije adentro, placer, dolor, hambre, sed, o también me doy cuenta de que hay emociones dentro de mí, me doy cuenta de que hay pensamientos dentro de mí que pueden aparecer y desaparecer, y si me descuido, me voy con ellos y entonces me voy a la luna. Entonces, esa conciencia se da cuenta del exterior, se da cuenta de lo que sucede adentro, pero también puede apuntar hacia sí mismo. Y si apunta hacia sí mismo, entonces hay un atisbo al principio muy fuerte de soy, me doy cuenta de que yo soy. ¿Ya lo entienden? Ustedes dicen, ¿por qué los seres humanos no están espiritualmente despiertos? En Occidente este estado de despierto le llaman espiritualmente despierto, el espíritu. En Occidente, en Oriente le llaman el ser, o a veces le llaman el sí mismo. ¿Ya vieron? En la India no hay palabra para espíritu, es Atman, sí mismo, el propio e íntimo ser que yo soy. ¿Ya? Pero en este ejercicio de empezar a guiar la atención hacia afuera y luego hacia adentro, insisto, va a haber sensaciones internas, pero también va a haber estados de ánimo, emociones y a veces pensamientos e imágenes. Están apareciendo ahí. Me doy cuenta de ello, pero si sigo apuntando con la atención buscándome a mí mismo, a mi propio ser, entonces hay un momento en que digo, soy, pero es un alumbramiento muy fuerte, me doy cuenta de que soy. A veces le llaman cobrar la conciencia de sí, o recordarte a ti mismo. No que me acuerdo como la memoria, que me acuerdo dónde dejé un objeto, sino que me acuerdo de que yo soy. Y eso se llama despertar. Sí, más o menos está la idea. Hasta ahí está. ¿Hay alguna duda de esto? Entonces, lo primero que tenemos que entender es esta frase: prende la luz de la conciencia y manténla prendida permanentemente. Ustedes dicen, ¿y cómo vive un hombre común y corriente? ¿Así vive? No vive así. Vive nada más en su mente y sensaciones. Entonces, cuando camina de aquí para allá, sí, efectivamente, si hace frío o calor, sí lo registra con su conciencia. Pero gran parte del día está en su mente. ¿Ya vieron? Y entonces por eso se le llama dormido o en estado de sueño psíquico. Está siempre pensando en asuntos, a veces asuntos de trabajo, asuntos relacionados con su familia, la supervivencia, ¿no? Objetivos que quiere lograr, metas, hobbies, y a veces de plano la mente se va a la luna, está sumamente distraída y divagante. Este estado lo conocen todos acá, ¿sí? ¿O es difícil? El estado en la luna, arriba en la luna. Entonces ahí tienen que es muy fácil con la atención darte cuenta que la mente puede funcionar de dos maneras, dirigidamente o no dirigida.
Si es dirigida es cuando yo pienso, cuando trabajo, cuando estoy platicando con un amigo, lo estoy haciendo de manera dirigida. Pero muchos momentos del día simplemente la mente se va y empiezo entonces a estar muy distraído y aparecen pensamientos. Veo un coche rojo, lo he insistido, y ese coche rojo me remite a un primo, y ese primo me remite a que se casó con una muchacha de Alemania, y esa niña de Alemania, y entonces estoy pensando en la comida alemana. Coche rojo, comida alemana. Así es como funciona la mente mariposa. ¿La vieron? Estar en la luna, y por eso se le dice mente mariposa, porque así como la mariposa vuela de flor en flor sin detenerse jamás, el pensamiento del hombre ordinario vuela de tema en tema y no se detiene. Entonces pasó de un coche a una primo, a una esposa o novia, a Alemania, comida. Está como la mariposa. ¿Ya vieron? Y a veces nosotros detectamos cuando una persona está en este estado que llamamos está en la luna. Sí lo pueden ustedes detectar en sí mismos y en los demás. Dicen, esta persona está ahí sentado, a veces le estoy hablando, no me está haciendo caso, está en la luna. Cuando cambia de ese estado del pensamiento no dirigido al sí dirigido, entonces ya puede platicar conmigo y yo ya entiendo que me está haciendo caso. ¿Sí se entendió? Bueno, el hombre ordinario, el hombre que no ha hecho un trabajo que se llama despertar espiritual, entonces siempre vive en su cuerpo y en su mente. ¿Estamos? El cuerpo registra una serie de sensaciones diversas, exteriores, frío, calor, etc. Y también interiores, cuando la persona le da hambre, sed, etc. ¿No? Urgencias sexuales mueven mucho a las emociones y a la mente también. Y luego viene el mundo emocional y el mundo anímico y la mente de la persona. Eso es lo que ustedes podrían entender como un ser humano que le llamamos dormido o espiritualmente dormido. Entonces, en la enseñanza de esto que estoy leyendo se le llama despertar. ¿Por qué? Porque de pasar de este estado de estar en la mente, de repente me doy cuenta de que estoy distraído y presto atención al momento presente. Presto atención a lo que está pasando afuera, a mi cuerpo en la posición que está, y entonces prendí la luz de la conciencia. ¿Sí se entendió? ¿Dudas sobre esto? Está fácil, ¿no? Es un pasito que todos podemos dar, porque resulta que todos tenemos conciencia, todos nos damos cuenta. Entonces, todos tenemos, esta conciencia es tu verdadero ser. Cuando alguien pregunta, ¿qué es mi verdadero ser? Bueno, aquello que en ti se da cuenta de todo, ese es tu verdadero ser. Tu conciencia y tu verdadero ser es lo mismo. ¿Sí se entendió? Entonces, todo el trabajo está en recuperar ese estado de alertez, de estar todo el día insistiendo en que la mente no se vaya ni a la luna. Si necesito trabajar, más vale que me siente, me ocupo, hago todo lo que tengo que planear durante el día y luego inmediatamente, pum, tengo que estar atento del presente. ¿Sí se entendió? Entonces, este marco teórico ya sé que lo conocemos, pero es tan importante porque separa a lo que llamamos un hombre dormido de un hombre despierto. Lo separa. Y entonces se le llama seres humanos espiritualmente despiertos. Ya algunos de ustedes entienden por qué aquí se utiliza la palabra espíritu. Ahorita no voy a entrar en eso, pero algunos ya lo entienden. Entonces, el estudiante ha de perseverar en escuchar, meditar y comprender el sendero que conduce al despertar. Ahorita lo acabo de decir de una manera rápida. Lógicamente, luego viene el segundo mensaje o el segundo precepto. Dice: uno ha de perseverar en adquirir práctico conocimiento del sendero que conduce al despertar, recorriéndolo, y no como algunos que hablan de él sin recorrerlo. Otra vez, el precepto dice: uno ha de perseverar en adquirir práctico conocimiento del sendero que conduce al despertar, recorriéndolo, y no como algunos que hablan de él sin recorrerlo. Esto está más claro que el agua. Una vez entendido el marco teórico, pues está muy fácil hasta platicárselo a otro y repetirlo. No, es que la divagación y la distracción de la mente y no estás atento del presente. No. Adquiere práctico conocimiento. Quiere decir, esfuérzate todos los días
por permanecer con la luz de la conciencia prendida todo el tiempo, para que tengas un práctico conocimiento y no sea nada más una enseñanza teórica, sino que va más allá de la teoría y la haces vivencial. Entonces ya ni siquiera tampoco tienes que creer en ella. Que alguien te diga que puedes estar atento y despierto y cobras conciencia de tu propio ser. Bueno, eso es como una creencia, hasta que no te pones a hacer la práctica y entonces dices, efectivamente, esto es absolutamente real. Ahora, algunos de los que están acá, este estado lo conocen del despertar. Ahora díganme, ¿está muy fácil despertar y quedarse despierto o cuesta un poquito de trabajo? Mucho trabajo. ¿Ya ven? De hecho, esa era mi pregunta. Cuando despiertas, ¿cómo te mantienes despierto? Ya te diste cuenta que te das cuenta de eso. ¿Y luego qué pasa? Luego lo que va a pasar normalmente es que la vas a perder. Pero cuando la pierdes, vas a seguir haciendo tus actividades diarias. Te vas a bañar, a vestir, te vas a trabajar, vas a cuidar a tus hijos, vas a hacer tus negocios, tu trabajo. Vas a hacer todo como si estuvieras despierto. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta que no estuviste? Hasta el momento en que lo vuelves a recordar. Entonces te vas a dar cuenta que estuviste despierto en el primer momento, cuando dijiste, ya entendí, ya estoy atento y ya me doy cuenta de que yo soy. Y te vas a dar cuenta en qué instante dejaste de estar. Y entonces te quedaste, llamamos, dormido. No dormido en la cama, espiritualmente hablando, desde el punto de vista de tu propio ser. Pero ahí, misteriosamente, puedo hacer toda mi vida. Las personas viven toda su vida ahí. Toda su vida. Y hacen una vida bien y organizada. Estudian, trabajan, se divierten, cuidan a sus hijos, crecen y finalmente envejecen y mueren. Entonces, hasta el momento en que algo en mí me dice, no estaba yo atento, en ese momento vas a encontrar los dos puntos de referencia, el estado despierto, el estado dormido, el estado despierto. Entonces ya entendiste muy bien cuál es el estado despierto, cómo sí te puedes quedar dormido verdaderamente, porque no te recuerdas a ti mismo, no te das cuenta de tu propio ser, y de repente algo en ti hace que recuerdes y digas, estaba yo dormido, entonces vuelvo a estar despierto. Pero puedes pasar una hora, un día, un mes, un año, 6 años, entonces te lo tienen que estar recordando. Y de ahí es la enseñanza, los maestros, los libros, las clases, cuando la gente se mete a hacer sus clases de yoga y van, es como un recordatorio, ya ves, porque si no tienes ese recordatorio consistente de una práctica, digamos, recurrente, y luego personas que estén en lo mismo, que también te estén ayudando en lo mismo, porque luego resulta que cuando tú te despiertas y te duermes, posiblemente todas tus relaciones y todas las personas que te rodean no te hablan del despertar. Entonces vuelves, se hace muy difícil. Bien. ¿Se puede interactuar los tres al mismo tiempo? Sí, por supuesto. La persona finalmente, primero está como muy separada la práctica, ¿entiendes? La persona dice, a ver, me voy a sentar en este jardín y voy a buscar estar atento, ¿no? Pero es como una práctica muy específica. Luego vamos a suponer que te paras y dices, me voy al trabajo. Entonces agarras un coche, como vayas a tu trabajo, y entonces llegas al trabajo y hay un mundo de cosas que hacer y pensamientos y ocupaciones y preocupaciones y que las cosas están saliendo mal, que están saliendo bien, o los asuntos que se tengan que ir haciendo. Entonces la vida está partida entre práctica y vida. La vida que llamamos supervivencia, el cuidado de la familia, la vida diaria, digamos, las responsabilidades que todos tenemos. Entonces pasas mucho tiempo entre práctica y la vida, como si no tuviera nada que ver. Pero contra más vas estando despierto y atento, puedes darte cuenta que puedes llevar ese estado hacia allá, poco a poco. Entonces ya puedes, a lo mejor en el trabajo se te dificulta, porque prendes la computadora, la gente les llaman por teléfono, tienen asuntos que hacer, pero dices, bueno, ahí está difícil, pero ¿qué tal si me voy a subir en mi coche y me voy a ir atento hasta el negocio por lo menos? Tampoco está fácil, pasan 3 calles y la gente empieza a danzar.
Y entonces la mente dan. Pero vas metiendo el estado. Una vez que tú entiendes perfectamente, tú vas a entender perfectamente lo que es despertar cuando lo experimentas. Y cuando ya lo experimentaste, dices, ya entendí. Esto es lo que tengo que lograr. Lo tengo que meter en más momentos de mi día. Entonces tratarás, como he dicho en el pasado, tienes que jugar todo el día a estar despierto. Es decir, que si me meto a bañar, tengo que estar atento de que me baño. No puedo estarme bañando y enjabonándome por todos lados y estando pensando en quién sabe qué cosa, ¿entiendes? Si yo me baño, me baño. Y entonces tengo que estar atento del agua, la sensación, el jabón, todo lo que me lavo los dientes, todo juego a estar despierto. Es un juego, despertar no es más que jugar, es un juego más. Los niños aprenden jugando, nosotros podemos despertar jugando, porque lo que haces jugando, entonces lo aprendes fácil. Lo que es forzado, como una tarea, finalmente lo vas a rechazar. ¿Entiendes? Si a un niño le quieres enseñar algo, de verdad, juega con él a eso. Y entonces aprende. Si lo forzas de una manera mental que tiene, lo va a rechazar. Entonces, igual los adultos. Entonces tienes que estar todo el tiempo tratando de jugar. Entonces sales de bañarte y ya lo hemos dicho mucho hasta el cansancio, pero fíjense, lo tengo que seguir repitiendo. Me voy a vestir estando despierto. Entonces saco mi camisa, ¿no? Saco mis calcetines, pantalón, lo que me voy a poner, y entonces me abotono consciente. La gente cuando se da cuenta, ya se bañó, vistió, desayunó, ya se fue al trabajo. Y desde que se despertó, porque la gente se despierta y es un rebobinado, ya saben, es como cuando metes ¿cómo le llaman? ¿Ese CPU o cómo? USB. La USB. Como meter la USB y como que se recarga el cerebro y dice, ay, hoy tengo que hacer esto y lo otro, y vienen las cosas, ¿no? Y entonces ya me cargué. Y entonces con lo que me cargué, lo voy a estar manejando y desahogando durante el día, vamos a decir. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Sí se entendió? Entonces, la idea es que en todos esos momentos tengo que ir aprovechando para meter el estado despierto a lo que llamaríamos el estado dormido. Entonces, ese estado dormido va desapareciendo. Contra más tiempo permanezco despierto, entonces quiere decir que estás logrando el objetivo. Y ahorita van a ver hasta dónde va llegando esto, ¿no? Si se contesta la pregunta, entonces meterlo en todos los actos cotidianos que tú haces, bañarte, vestirte, desayunar, caminar, manejar, todo lo que subir escaleras, bajar escaleras, todos los actos que para ti son cotidianos deben ser aprovechados para que estés buscando jugar a que voy a estar atento. Así de fácil. Llegué a un lugar y tengo que recorrer un pasillo largo. Voy a estar atento de aquí hasta esa puerta. Pero juegas. Porque si no puedes, a lo mejor das 3 pasos y hasta ahí llegó tu atención, ¿no? Entonces tu mente se ocupa, se distrae, etc. Y entonces, cuando llegas al lugar dices, me pasé todo el pasillo mecánico, pues le llamamos dormido, pero hombre mecánico, caminé como una máquina. Entonces, pues, no estuve consciente en el intervalo, ¿ya vieron? Entonces, si tú dices, voy a jugar, son 30 metros, 60 metros de pasillo, voy a caminar todo el tiempo atento a mi caminar y a todo lo que va sucediendo durante. Y entonces voy haciendo todo, ahí está la conciencia involucrada, está la luz de la conciencia involucrada. Pero si mi mente se ocupa y dice, llegando ahí, voy a hacer esto y esto y esto, entonces me voy mecánico, ¿las entendí? Ese es todo el secreto. Tienes que ir aumentando tus periodos de estado despierto. Ahora, cuando se habla del despertar se dice, nada más necesitas una cosa, un instante de estado despierto. Si reconoces lo que es el estado despierto, puedes llegar a la otra orilla. Si no lo reconoces, no puedes llegar. Por eso Buda, les he dicho, dijo, una sola vida basta para alcanzar el nirvana. Ahorita van a entender por qué se llama nirvana. Una sola vida basta para alcanzar el nirvana, pero si se conoce el camino, si no se conoce, ni 10,000 vidas bastan, porque no sabes lo que tienes que alcanzar. Estás oscuro, estás en tinieblas,
no sabes qué es lo que tienes que lograr. Entonces un marco teórico es importante. Y luego lo segundo, que lo practiques. Porque créanme, es un marco tan claro y sencillo que yo he visto a personas, después de algún tiempo, platicarlo, pero no están despiertos. Lo hicieron propio de la mente, lo entendió la mente. Es que no tienes que caminar mecánico, tienes que estar atento y no debes divagar. Pues está muy fácil el marco teórico, ¿no? No tiene nada de difícil, pero no lo han practicado, no logran el despertar, que es lo que tienes que lograr finalmente. Si estamos, fíjense, tercer precepto, habiendo despertado, aunque solo sea momentáneamente, no descuides tu práctica por pereza y persevera en la meditación y concentración mental. Entonces, otra vez, habiendo despertado, aunque solo sea momentáneamente, no descuides tu práctica por pereza y persevera en la meditación y concentración mental. Quiere decir que aquí ya está implicando, aunque sea momentáneamente, aunque te hayas dado una sola vez cuenta de que estoy atento y me doy cuenta de que yo soy. Pueden hacerlo esto en este momento, de llevar la atención y darse cuenta de que ustedes son, yo soy. Nada más la atención la viertes hacia yo soy. Aquí estoy. Eso es todo, yo soy. ¿Se puede? Yo soy. Ahí está. Entonces me doy cuenta de que yo soy, me doy cuenta de que estoy despierto a la conciencia de que yo soy, me doy cuenta de que soy. Pero dice, no te descuides por pereza. Eso es un asunto. La pereza es un asunto. Entonces, la persona tiene que estar perseverando todos los días. Por eso vale la pena al principio, sobre todas las cosas, poner periodos de práctica. Yo practico en la mañana 15, 20 minutos, media hora. Tampoco, porque hay gente que verdaderamente se confunde y dice, voy a meditar 4 horas diarias, 3 horas diarias. No, 15 más vale 1 gramo de práctica que 1 tonelada de teoría. Entonces la persona 15 minutos o media hora sería suficiente en la mañana. Y si puede en la tarde, otros 15 minutos, media hora, sería suficiente. Y el resto del día, jugar y jugar y jugar y jugar. Y 15 minutos es una práctica. Te sientas idealmente en el mismo lugar y a la misma hora, porque todo inmediatamente, ¿entiendes? Vamos a suponer que tú eliges para meditar tu habitación donde acostumbras dormir en la noche, y ahí pones un cojín de meditación y ahí te sientes. Entonces, no quieras, por favor, que el universo entero cambie delante de tu meditación, porque la gente se sienta y quiere que no haya ruidos, que nadie... No. Yo me siento, y si en mi habitación, en la que acostumbro dormir, escucho el rumor de muchos coches, estoy atento de ellos. Nada más estoy atento del ruido de los coches. Ese es mi objeto de meditación, mi objeto de atención. ¿Sí se entendió? Porque la capacidad humana es la conciencia y la facultad para dirigir esa facultad es la atención. ¿Ya vieron? Ahí te va. Tu capacidad es darte cuenta, esa es tu conciencia, yo me puedo dar cuenta. Pero ¿cómo dirijo esa capacidad? Con una facultad que se llama atención. Entonces ahorita dijimos, estate atento de los pájaros, pues se va para los pájaros. ¿Ya vieron? No estoy atento de otra cosa, de los pájaros, o del río que suena. Por supuesto que también me puedo dar cuenta de otras cosas, porque no se cerró completamente lo demás, pero estoy preferentemente guiando con mi atención el sonido del río. ¿Sí se entendió? Entonces, si yo me siento en mi habitación y lo que hay es el rumor de los coches afuera, hago de ello el objeto de mi atención. Y entonces, ¿cuál es mi meditación? Estoy atento de los coches. Nada más. ¿Por qué? Pues porque es igual que si estuviera atento de la música, que si estuviera atento del río. Si estamos, entonces vamos a suponer que llegas a este jardín, porque ahorita lo vi en mí y en algunos de ustedes, hay unos mosquitos pequeñitos, moscas, no mosquitos, ¿no? Entonces se paran, entonces la gente quiere que no se paren, pero ellos se paran, les gusta pararse. Entonces, aunque les digas no se paren, se van a parar. Entonces es mi objeto de atención. Estoy así, si se para uno, se sienten las cosquillas, ¿no? Y se mete aquí entre las pestañas, ahí les gusta mucho, y hacia el oído.
Entonces estoy atento, es mi objeto de atención. ¿Entiendes? Lo que quiere decir esto es que puedes aprovechar cualquier cosa como objeto de atención, externo o interno. ¿Sí se entendió? Interno, bueno, voy a estar atento de mi cuerpo sentado, en fin. Hasta ahí va la cosa. Es bien el despertar espiritual está mucho más al alcance de la mano de lo que tú crees, porque eres tú mismo, tú eres tu propio ser, pero tienes que saber que tu ser es conciencia y que tienes que estar despierto en la conciencia de tu propio ser. Si no te lo dicen, como dice él, estás en la oscuridad. No sabes qué tienes que lograr. Entonces vives en tu cuerpo y mente, en tus sensaciones corporales y en tu mente, pero no tienes conciencia de tu ser. ¿Sí estamos? Hasta ahí va la cosa. Esto lo sabemos bien. Luego, dice el siguiente precepto: persevera hasta que la mente haya abandonado su tendencia a divagar y puedas permanecer despierto en la imperturbable tranquilidad de la mente. Otra vez, persevera hasta que la mente haya abandonado su tendencia a divagar y puedas permanecer despierto en la imperturbable tranquilidad de la mente. A ver, la mente es muy indócil y siempre se está moviendo. Entonces dice, persevera hasta que tu mente haya abandonado su tendencia a divagar. La gente se sienta a meditar y al ratito su mente ya se distrajo y está pensando en otras cosas. ¿Ok? Y dice, persevera hasta que la mente abandone eso y permanezcas en la imperturbable tranquilidad de la mente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo permanezco atento y mi mente entra en el silencio de pensamientos. Se llama vacío de pensamientos. No hay pensamientos dentro de mi cabeza. Entonces ya está en la imperturbable tranquilidad de la mente. Eso llamamos nirvana. ¿Ok? Si una persona está perfectamente despierto y atento y ve hacia adentro y la mente está en silencio, sin pensamientos, ha entrado en un estado llamado nirvana menor. Hay uno mayor, nirvana a secas, porque nirvana viene de nirv, que es extinción de los remolinos en la mente. Entonces, si yo estoy atento, ahorita en este instante, si yo me callo, adentro no se mueve nada. Entonces, estás en la imperturbable tranquilidad de la mente. Estás en un nirvana. Ese nirvana en la India le llaman muni, que quiere decir silencio, ya lo hemos dicho. Muni, silencio de pensamientos. En el budismo, eso es en el hinduismo muni. En el hinduismo sunyata, vacío de pensamientos. Entonces, si tú quieres estar en un nirvana, si quieres alcanzar la otra orilla, por eso en el budismo se habla de esta orilla, los hombres dormidos. Luego la imagen que dio Buda es un río y está la otra orilla. Entonces en esta orilla están los seres humanos que solo viven en su cuerpo y su mente. Está un río que es el sendero que tienes que atravesar y en la otra orilla está el nirvana. Entonces, ¿quién alcanzó el nirvana? Aquella persona que ahora está todo el tiempo con la luz de la conciencia despierta y cuya mente está en silencio. Ahora, esa persona, si quiere, puede pensar en el momento que quiere. Si necesita trabajar en algo, se pone a pensar. Si alguien le pregunta algo, piensa. Pero en el momento que ya no tiene que pensar, entra en el vacío y silencio. Entonces ese hombre está ya culminado su despertar. Apenas ha alcanzado un nirvana menor, ¿no? El nirvana mayor es el que se llama el nirvana de un Buda perfecto consumado, que se llama Mahaparanirvana, el gran estado más allá del nirvana. No vamos a hablar en este momento de él, pero sí vamos a hablar del que está muy al alcance de las manos de todos los que estamos acá. El nirvana menor, que no es un logro pequeño, es un logro extraordinariamente importante porque literalmente te diferencia de lo que se llama el reino humano. El reino humano, su característica es cuerpo y mente. Ahí es donde la conciencia está involucrada, cuerpo y mente. Pero si vas más allá, hacia la conciencia del ser, literalmente a veces le llaman rebasar el reino humano y entrar al reino sobrehumano de evolución. Sobrehumano. Porque el humano es cuerpo y mente. Y esto es un estado por encima, en el que ya ahora soy
despierto y consciente de mi propio ser. Si más o menos está la idea. Entonces, los despiertos culminados, pues es un hombre común y corriente como cualquiera lo somos. Todos somos hombres comunes y corrientes. Nadie es ni superior ni inferior a otro, pero sí tiene una diferencia. Tiene la luz de la conciencia prendida y cuando no está hablando, platicando, trabajando, etcétera, su mente está en el silencio. Por eso, de ahí el precepto. Persevera hasta que la mente haya abandonado su tendencia a divagar, a estar en la luna y pensando todo el día, y pueda permanecer despierto en la imperturbable tranquilidad de la mente. Entonces ves adentro, cierras tus ojos y dices, no hay pensamientos, estás en nirvana. Cuando a veces se explica qué es, di algo en relación al estado de nirvana, hay ausencia de sufrimiento. Todos tus sufrimientos están en la mente, todos tus dolores están en el cuerpo, son físicos, todos tus sufrimientos son psicológicos, ¿no? Si algo me da miedo, si algo me preocupa, ¿no? En el trabajo, que las cosas salgan bien o mal, o tengo algún problema familiar con mis hijos que no quieren estudiar y que cosas que todos los seres humanos vivimos, todos los vivimos. Bueno, todos mis sufrimientos son psicológicos. Todos mis dolores son físicos. Cuando te pones por encima de los dolores psicológicos, entonces no hay sufrimiento. Entonces por eso a Buda, ante qué se logra al despertar, así nada más para empezarnos a poner de acuerdo, es para empezar. Entonces, ausencia de sufrimiento. ¿Cómo puedes distinguir o cómo puedes evitar caer en un egoísmo al individualizar y llegar a tu yo interno? ¿Qué pasa con lo exterior? Bueno, más bien es al contrario. El egoísmo es fruto más bien de la mente y los instintos humanos. Cuando la persona despierta es más o menos algo que se invierte al exterior. Es un hombre mucho más dado a compartir con los demás, pero de manera natural, no porque le dijeron que es una norma. ¿Entiendes? Tienes que ser bueno, o sea, como una ley, ¿no? Tienes que ser bueno, tienes que amar a tu prójimo, es como unas leyes, y ya tú puedes decir, tengo que amar a mi prójimo, pero este cuate no lo amo y me cae bastante mal. Entonces, pero eso es la mente. Pero cuando uno se despierta, ese egoísmo, el ego es psíquico, por encima del ego, entonces no está ese egoísmo. Entonces el ser humano está mucho más dispuesto a convivir con sus semejantes, los ve en calidad iguales siempre a todos como seres, no hay inferiores, no hay superiores, por lo tanto es mucho más propenso a recibir a todos, amarlos, aceptarlos, convivir, etc. Entonces esa es la idea. Sí. No, perdón. Sí. No estás en nirvana, si estás en el testigo y están apareciendo cosas y las estás viviendo, emociones, aunque estés en el testigo, no estás en nirvana. No, porque nirvana es extinción de los remolinos en la mente. Estás cruzando el río. Pero estás en el testigo. Lo sé. Tú dices, está despierto a la conciencia, está despierto el testigo o observador. Me estoy dando cuenta que fluyen dentro de mí pensamientos de emociones, es lo que estás diciendo. Sí, o las estás viviendo reales, porque está una situación real. Y estás viendo que están esas emociones y pensamientos. En ese estado está la conciencia, pero atestigua todo eso que estás viendo ahí. Técnicamente el estado de nirvana, y eso es lo que se llama cruzar el río. Pero al llegar a la otra orilla, cuando estás en la otra orilla, entonces hay una cesación, una extinción de esos remolinos de la mente y entonces hay silencio mental. Ese es el nirvana. ¿Y si aparecen situaciones o circunstancias? Bueno, diríamos que vamos a suponer que aparece algo y brotan ciertas emociones. Circunstancias, no nada más mentales. Sí, circunstancias reales de la vida real. Te pasa algo real a ti o a un ser querido y entonces tu mente se alborota y se mueve. Pero estoy despierta, exacto. Atenta. Entonces estás despierta, pero en ese momento no estás en un nirvana. En ese momento, pero estás despierto. Lo que pasa es que te arrebató el problema, ¿no? Un problema de un hijo, un problema de algún hermano, de alguna familiar, lo que sea. Entonces, un problema en el negocio. Te saca de ese estado y te mete a un estado de preocupación. Pero en ese momento técnicamente no es un nirvana. En ese momento.
Pero si ya llegaste a la otra orilla, lo más seguro es que cuando se resuelva el asunto, pues, pum, me voy al otro lado. ¿Sí se entendió? Por eso ellos dividen el camino en 4 puntos. El que ha entrado en la corriente, ¿no? Estamos otra vez, está la orilla, yo estoy de este lado. Entonces, si me meto al río para ir para allá, cruzar hacia la otra orilla, se dice entrado en la corriente. Así es la palabra que se en Pali, pero en español, entrado en la corriente. ¿En qué corriente entré? En la corriente que me va a llevar a la otra orilla. Entonces se dice, un ser, ¿qué características tiene un ser que ha entrado en la corriente? Que se haya dado cuenta del estado despierto. Ya está. Si yo ya me desperté y me di cuenta de mi ser, aunque sea un instante, ya entré en la corriente. Aunque regreses. Claro, te vuelves a dormir, te sales de para acá. Me salí del río y ahí ando batallando. Pero luego, pero ya sé dónde me tengo que meter. ¿Ya vieron bien? Ya sé dónde me tengo que meter. Ahora, ellos dicen, un ser humano ha entrado en la corriente cuando permanece desde un instante hasta el 25%, son nada más cifras. El 25% del tiempo ya está despierto. Entonces quiere decir que ya entró en la corriente. ¿Ya vieron? El 75% lo pasa afuera. Se vuelve a salir del río. ¿Ya vieron? Y el resto del día está en la corriente, pero se sigue esforzando. Entonces se dice, llega a un punto en el que avanza un poco más. ¿Ya vieron? Que ellos le llaman en español el que solo regresa una vez más, porque ellos tienen el concepto de la reencarnación y entonces dicen el que solo regresa una vez más. Quiere decir que en la próxima encarnación logrará el nirvana. Pero eso es lo que ellos creen y a mí no me interesan las creencias, me interesa la vivencia. Entonces ellos dicen el que solo regresa una vez más, porque ya es del 25 al 50%. ¿Ya vieron? Ya la persona está el 50% despiertita, como dicen por ahí, 50% dormidita. Entonces, pero 50 es un logro extraordinario. Entonces le llaman el que regresa una sola vez más. Ahora, del 50 al 75 se le llama en español agamanín, el que no regresa, porque se dice, aunque esa persona muera, entrará a una morada pura y ahí consumará su nirvana, ya no tiene que regresar al reino humano. Bueno, así le dicen ellos, no me interesan las creencias, nada más estoy diciendo cómo se llama. Agamanín, el que no regresa. Entonces, del 50 al 75, ya la persona está el 75% del tiempo despierta. Y de vez en cuando se le va el avión y entonces se sale del río. ¿Ya vieron? Se vuelve a quedar dormido, se distrae, pero ya, digo, 75 es extraordinario. Pero lógicamente, ya una persona así le mete el cañón completo, ¿entienden? Porque quiere consumar su despertar. Entonces, trabaja para lograr del 75 al 100. Si logra el 100, se convierte en un despierto y le llaman en español, en Pali le llaman Arhat y en español le llaman el santo. Pero no santo contraponiendo bueno contra malo, que es la tradición cristiana, bueno y mal. Santo porque no hay impurezas ni contaminaciones en la mente. Su mente está inmaculada, sin contaminaciones, no hay pensamientos, está en el estado de silencio que les estoy diciendo. Entonces esa persona ve hacia adentro y está en el silencio interior. Entonces su interior está santo, ya se entiende, está inmaculado, sin mácula, no está sucio, como un vaso de agua. Bueno, es azul, pero no tiene máculas, pero si le echamos tierra, tendría máculas, sería el equivalente a los pensamientos, emociones, etc. ¿Sí se entendió? Entonces, se le llama Arhat. Entonces, ya se le llama despierto, ha consumado su despertar. Está a medio camino para lograr la budeidad perfecta. ¿Ok? No vamos a hablar de los pasos que le siguen, pero le sigue un camino largo para alcanzar la budeidad perfecta. Ok, pero así las cosas, no está buenísimo. Entonces, esto está extraordinario, porque sabes para dónde vas. El problema es que no sepas. ¿Sabes? Cuando no sabes.
¿Se acuerdan que ya se extinguieron? Pero que había unos mayates verdes que había cuando éramos niños. Bueno, pues andaban dando vueltas todo el tiempo, por todo, más o menos. Entonces el ser humano más o menos se parece a eso, le anda dando vueltas, pero no va a ningún lado. Y entonces sigue dando vueltas. Entonces cuando tú sabes, dices, yo me voy para allá. Entonces es un gran logro. Desde el punto de vista espiritual, cuando has tocado la otra orilla, se llama espiritualmente despierto. Este ser está espiritualmente despierto. Ahora tiene la conciencia de su propio ser, y la palabra ser en Occidente le llaman espíritu y en Oriente le llaman el sí mismo, pero no es más que tu propio ser. Eso es todo. Entonces hasta ahí las cosas. No está bien. Y no se trata más que de no quitar el dedo del renglón, entender de lo que se trata y créanlo. Depositen su confianza en los Budas del pasado. Ellos han dicho siempre, no te preocupes, si tú recorres el sendero vas a llegar a la otra orilla. Todos lo hemos hecho. Ahorita leeré algo de eso. Todos los Budas han hecho eso. Se han tenido que despertar. ¿Ok? Entonces, dice, por eso persevera hasta que la mente haya abandonado su tendencia a divagar y puedas permanecer despierto en la imperturbable tranquilidad de la mente. Y luego finalmente el último precepto que voy a leer en este momento dice, habiendo alcanzado el estado despierto de imperturbable tranquilidad mental, persevera en prolongar su duración y en provocar su repetición a voluntad. Otra vez. Habiendo alcanzado el estado despierto de imperturbable tranquilidad mental, persevera en prolongar su duración y en provocar su repetición a voluntad. Es decir, te sientas y dices, voy a entrar en el estado de silencio mental y ahí me voy a quedar. ¿Cuánto tiempo? Lo que dure, hasta que me digan que tengo que ir a comer. ¿Ya? Me quedo acá. Entonces, dice, persevera en prolongar su duración y en provocar su repetición a voluntad. Que en el momento que tú quieras, cierres tu boquita y cierres tus pensamientos adentro y estás en el silencio. ¿Ya se entendió? Entonces ya sabes, no solo cómo tienes que estar despierto, ya sabes el estado culminado, despierto y sin pensamientos de ningún tipo. ¿Ya se entendió? Llegado a ese momento, si culminas y tocas la otra orilla, te voy a decir lo que va a pasar. Todo el día estarías sin pensar. Eso para un hombre se le hace sumamente extraño. Dice, eso está aburrido o está rarísimo. Ni aburrido ni rarísimo, es hermoso absolutamente. Y en el momento que quieras, pues puedes pensar. No pierdes nada de lo anterior, ¿sí se entendió? Tus facultades mentales, tu inteligencia, tu memoria, tu capacidad para crear cosas, imaginar, todo está intacto. Entonces tu mente se convierte en una verdadera herramienta, una serie de herramientas. Imaginación, raciocinio, memoria, son herramientas que puedo utilizar, pero yo soy el ser que es. ¿Ya? Y esto es muy importante porque ya de esto no voy a entrar más, pero les daré un pequeño ejemplo. No solo se extingue el sufrimiento, sino que cuando la persona está ahí completamente, deben de entender que su conciencia se sale de lo que entendemos tiempo. Tu conciencia de tiempo está en tu mente. Siempre que piensas, está ligado al tiempo y al espacio. Siempre. Si ahorita alguien te pregunta, ¿dónde vas a comer a las 2 o 3 de la tarde que vayamos hacia las casas, hacia Puebla o Cholula? Inmediatamente el pensamiento tiene que ubicar un tiempo-espacio. Me invitaron mi familia o mis amigos, vamos a comer en tal restaurante a las 3 de la tarde. ¿Ya vieron lo que ubicaste? Un espacio y un tiempo. Oye, ¿qué hiciste ayer? Pues fui al cine. Un espacio y un tiempo. Entonces la mente está atrapada dentro del tiempo-espacio. No se puede salir. Su conciencia está dentro del tiempo-espacio. Cuando la persona está en este nirvana, resulta que su conciencia se sale del tiempo-espacio en el sentido estricto y empieza a experimentar por primera vez lo que se llama conciencia de eternidad. La eternidad no es mucho tiempo. ¿Sí se entendió? No es mucho tiempo, es la carencia de tiempo. Es un perfecto ahora, siempre. Siempre es una hora.
no es mucho tiempo, no, porque mucho tiempo quiere decir que empezó en algún momento y tiene que terminar en un momento. El tiempo empieza y termina en ciclos y es así. Pero cuando tú estás en ese estado, a cada instante estás. Entonces tu conciencia, ¿mande? Inmortal. Es lo que se conoce como tu verdadera inmortalidad. Tu verdadera inmortalidad no está en el cuerpo y no está en la mente, está en tu ser. Entonces, para salirte de la existencia que llamamos tiempo-espacio, tienes que estar en la conciencia plena de ser. Entonces, para que vean que esto tiene mucha tela de dónde cortar, pero no se puede decir todo, porque ¿para qué? Mejor la persona se despierta y va entrando poco a poco y va diciendo, en esta conciencia experimento mi inmortalidad, pero no se refiere al cuerpo, tampoco se refiere a la mente. Tu mente no es más que la acumulación de datos, pero pasa los 100 años adelante, y digo, tu casa, tu familia, tus hijos, la ciudad donde vives, si vives en Puebla, en Cholula, donde sea, ya desapareció, como el humo en la atmósfera, igual que desapareció tu cuerpo. Entonces tu inmortalidad no está en el cuerpo y no está en la mente. Quieres tenerla, está en tu propio ser y regalada. Estando en tu ser está regalada. Es decir, tu ser es inmortal. ¿Sí se entendió? Y aunque sí estés en esa conciencia de inmortalidad o eternidad, tú sabes que tu cuerpo es temporal y que todo lo que está en tu mente finalmente es temporal, pero empiezas a tener una conciencia que ya trascendió lo que se llama el reino humano. ¿Sí me estoy explicando? Porque en el reino humano solo puedo ser consciente o darme cuenta de que soy mortal. Todos los seres humanos se dan cuenta finalmente, ¿no? Desde los 8 o 10 años, se muere la abuelita y van con la mamá y dicen, ¿cómo que se muere la abuelita? Sí se muere, pero luego te toca a ti. Entonces el niño dice, ay, mejor a ti primero. Entonces, ¿ves? En la mente y en el cuerpo eres claramente consciente de ser un ser mortal. ¿Y sabes qué? Le atinaste. Sí lo es, completamente mortal. Pero hay una parte en ti que no. Esa es lo que llamamos tu espíritu, que regresa al reino, ¿no? Al paraíso perdido, al reino de la eternidad. Entonces ya hablamos de dos cosas, te libera del sufrimiento y te libera del tiempo-espacio. Empiezas a tener una conciencia que trasciende el tiempo-espacio, aunque estés viviendo acá. Pues una parte de ti, lógicamente, está dentro del tiempo-espacio, tu cuerpo y tu mente. Pero ya te conectaste, o bueno, no es la palabra conectar, pero bueno, ya te despertaste a una región de ti mismo que está trascendiendo el tiempo-espacio. ¿Ok? Tiempo-espacio, existencia. ¿Ok? Ex y sistere, ya lo hemos dicho, sistere es colocar y ex afuera. Todo lo que está colocado afuera está en la existencia. El cuerpo está en la existencia y todo lo que está en la mente está en la existencia, porque son ideas de la existencia. Si yo ahorita pienso en mi casa está en la existencia. Entonces, la idea misma está en la existencia. No solo mi casa está físicamente allá, eso está en la existencia física. Pero ¿qué crees? Mi idea de mi casa está en la existencia, porque está colocado afuera. La casa está, ¿ya se entendió? Cuando te despiertas, es la oportunidad de ir a la trascendencia. Atrás es más allá de la existencia, hacia el reino de tu verdadero y divino ser. Entonces, el primer paso para ir hacia la trascendencia absoluta es que te despiertes y cobres conciencia de tu ser en la existencia. Es de lo que hoy estoy hablando. Ya que me desperté y me doy cuenta de lo que yo soy en la existencia, ahora puedo ir a la trascendencia. Y eso se llama fundirte con lo divino. Y eso se llama, en estos términos de esta literatura, Maha para Nirvana. Maha más allá, Maha grande, para más allá. Y Nirvana, el gran estado más allá del Nirvana. ¿Ya se entiende? Ahí sí ya el espíritu que eres, el ser que eres, se funde con lo divino. Y entonces alcanzas el estado de Buda perfecto, consumado. Esa es la idea. Salud. Sí. ¿Sí viene? Perdón, ¿sí? ¿Puedo? Claro, estamos para eso. Porque de repente tengo momentos, esos que has explicado, que de repente prendes la luz, ¿no?
chispazo, atisbo de ser consciente. Super ajá. Ok. Grito, gracias. Y me remota a mi infancia. Siempre, sí, o sea, es como, me acuerdo de mi infancia, esos momentos que tenía muchos en mi infancia, así como de olores o de colores o de lo que sea. Tienes es razón. como si una conciencia total en mi infancia. Es verdad. ¿Y por qué me lleva a mi infancia? ¿Qué estamos más despiertitos de chicos o no hay tanta conciencia de los pensamientos? ¿O qué? Sí, cuando eres más jovencito, o sea, cuando un niño está en su primera etapa de desarrollo, vamos a decir, su mente y mundo emocional no es como el de un adulto. El adulto siempre está en su mente. El niño está más en el ser y directamente conectado con la naturaleza. ¿Ya viste? Es decir, si ve una mariposa que vuela, no dice es de la clase, no sé qué clase, monarca de latín, de la palabra latina de no sé qué. No, dice, se queda fascinado. Es decir, entra a la vivencia misma. ¿Sí se entendió? Si camina en el pasto o en la arena o está feliz metiéndose en la arena y en el arenero. Y un adulto no es igual. El adulto dice con su mente, se me van a ensuciar los piecitos. Entonces no los voy a meter, porque se van a meter en las uñas de los pies la tierra. Bueno, lo que quiero decir en esencia es que un niño está mucho más en el ser y en la vivencia directa. Mucho más. Contra más chiquito más. Luego se empieza a desarrollar su mente. Se vuelven manipuladores porque se dan cuenta que con la mente pueden lograr objetivos. Ya se le quitó la gracia al niño. Antes era... No, su esencia, bueno... Eso, su inocencia se ha perdido. ¿Ves? Antes, si se ríe, si hace alguna expresión, si ve algo, es completamente genuino. Cuando crece, se da cuenta que eso gusta. Entonces, con su mente, ya lo hace a propósito. Entonces, ya no es gracioso. Por eso, cuando un niño es pequeñito y hace una gracia, todo el mundo lo celebra. Pero 2 años después se le acabó el 20. Entonces ya no es gracioso, ya se está haciendo el payaso. Exacto. ¿Ya viste? Porque ya es la mente que manipula. Bueno, ahora imagínense, esa mente apenas se está desarrollando y ya anda queriendo manipular. Ahora imagínate cuando llegas a los 20, 30, 40. Eres el artista de la manipulación. Y ya estás en otra. Entonces ahí has perdido todo contacto directo con tu ser. Por eso las palabras, si quieres espiritualmente hablando, nadie entrará al reino que no se convierta en un niño. Son palabras de Cristo, ¿no? Aquel que quiera entrar al reino primero tendrá que ser como un niño, porque es el ejemplo más clásico que el niño sí está directamente en su ser, sin mente, porque no la ha desarrollado. ¿Sí se entendió? Entonces está en la vivencia, y si algo le da alegría, tiembla, pero no finge, es genuino, es legítimo. Y entonces ese es el mensaje, ¿no? Quien quiera entrar al reino, vuélvase como un niño. Eso quiere decir, deja que los niños se acerquen. Lo que quiere decir es, el niño verdaderamente está más en contacto con el ser. Lo que a ti te está pasando no es que te remita a tu infancia, sino que te remite a tu ser, pero tu ser en esta vida estuvo más presente en tu infancia de lo que luego está en el ser humano común y corriente. Se empieza a desarrollar la mente poco a poco, luego hay un periodo de tiempo importante de la aceptación del grupo. Entonces tengo con mi mente entender qué es lo que el grupo concibe que es bueno, malo, o que está fuera de moda, dentro de la moda, todo ese asunto. Y entonces, jovencitos están muy pendientes, no tanto de lo que dicen los papás, sino de lo que dice el grupo, porque debe ser aceptado por el grupo. Y luego pasa más adelante, la individualidad se hace más fuerte, y entonces ya presta ya más atención al papá y menos al grupo, etcétera, ¿no? Y luego, pero bueno, lo que quiero decir en esencia, esa es la razón exacta, ¿no? Cuando veas a un niño pequeñito y lo veas interactuar, vas a darte cuenta que es el ser en contacto con la inmediatez de la hora. Los adultos no hacen eso. Es decir, si un niño de repente tiene calor y empieza a llover, a lo mejor genuinamente se sale y se moja. Y los adultos dicen, me va a dar gripa. Y luego, niño, métete para adentro, te va a hacer gripa y te vas a enfermar. Y el otro corriendo por todos. Tú vives en tu mente. El niño no vive en su mente, porque todavía no la ha desarrollado, pero para allá va. Entonces, ya que la desarrolla, se convierte, queda dormido.
Entonces esa es la razón por la cual te vas a ese punto. Entonces vuelve a ser como un niño, que es cuando esos momentos, ¿qué es lo que te asombraba? La existencia misma, cualquier cosa, ¿no? Si, las olas del mar te fascinan, o sea, la arena, todo. Y entonces tienes que volver a estar más en contacto con esa vivencia de puro ser. En el amor, ¿no? No hay distinción, ¿no? Es así, amor. Es legítimo, exacto. El amor de un niño, o sea, digo, lógicamente hacia el padre y la madre principalmente, pero hacia es una entrega total. El amor de adulto es un negocio, está negociado, está muy condicionado. Entonces es, yo te amo, pero luego viene la lista, siempre y cuando. Y entonces ahí te va la lista. Entonces, es un papiro, ¿entienden? Le haces así. Entonces yo sí te amo, pero chécate la lista. Donde repruebes en una de estas, ya no. Y se convierte en su opuesto, que es lo más doloroso. Entonces el amor se puede cambiar por odio de manera así. Si tú haces esto, te amo. Es que hice lo contrario. ¡Ay! Te odio. Pues no que me amabas. Bueno, eso antes. Pero no leíste la lista. Qué pequeño detalle de la lista. La lista tenía requisitos. Entonces, el amor de adultos, la verdad, dista mucho del amor genuino y verdadero. ¿Ya viste? El amor legítimo del ser es el amor que llamamos universal. Por supuesto que hay un aprecio por los cercanos y conocidos, porque son tus cercanos y conocidos, pero es un amor, por ejemplo, hacia la humanidad, hacia la naturaleza, hacia la vida. Es muy universal el amor que se experimenta. Ese es el verdadero amor que se debe lograr, porque el otro es un amor negociado y es un amor mezquino. Es un amor que reprueba, que siempre está buscando si lo doy o no lo doy. Aparte te doy amor si tú me lo das. Pero si yo te doy amor y tú no me lo das, se lo das al otro, ya no. Pues eso está regacho. Porque yo te lo doy a ti, tú se lo das a él. Pues no, pues dámelo para acá, viene para acá. Entonces, ¿ya vieron? Es complicado el asunto. Eso es otra de las cosas del nirvana famoso, ¿no? Yo les he dicho, el ser que tú eres tiene unos atributos naturales, así lo he dicho. Un atributo natural es consubstancial, una cosa con la otra. Es decir, la llama, he dicho, es consubstancial al calor. No se puede separar el calor de la llama, son consubstanciales. Ok, no los puedes separar. Si hay llama, hay calor. Bueno, entonces, si hay ser, hay libertad interior, porque lo que no está en libertad es la mente que está programada. Entonces hay una libertad absoluta, cobras la libertad de hacer lo que consideras que debes hacer y dejas a todos ser lo que son. Los dejas libre y eres libre. La mente no hace eso. Se exige una serie de cosas para sí mismo y luego se los exige a todos los demás. Entonces, dentro de esos atributos naturales de tu propio ser, consubstanciales, está el amor que estás diciendo. Entonces, ese amor, si quieres tener un amor legítimo y genuino, tienes que estar en tu ser. Y se parecerá mucho al del niño, ¿sí entiendes? El niño ama a alguien y no dice porque está guapo, porque está feo, pues porque es con el que convive. A lo mejor es su abuelito, pues ¿qué va a tener de guapo? Ya está bien arruinado, pero lo ama igual, ¿sí se entendió? No dice, no, pues este ya me lo descompusieron bastante. ¿Sí estamos? Entonces, ahí tienes, amor. Ya hablamos libertad, inmortalidad, y entonces ya la cosa empieza a verse más interesante. Porque alguien dice, bueno, pues ya, y se queda la mente en silencio, y luego ¿qué? ¿Yo qué voy a ganar con tanto? Primero el esfuerzo, y luego ya se me apagó hasta la cabeza, ya se me apagó el cerebro. No se te ha apagado, se te ha prendido. Y entonces vendrán todas estas vivencias. ¿Sí me entiendes? El amor. Eso es de lo que más falta. Es lo que más falta, porque la mente hace una verdadera complicación de eso. Y de todos los demás, la verdad. La libertad es otra de las cosas terribles, ¿no? Tú dices cómo debo de comportarme y entonces cómo deben de comportarse los demás. Y si no se comportan, siempre estarás fastidiándolos para que lo hagan, ¿no?
Y el ser dice, yo me comporto ahora sí, como dicen por ahí, como me late, ¿no? Pero dejo a los demás que hagan lo mismo. Punto. Entonces ves tus relaciones humanas, ya cambiaron. Porque la relación humana, dejando a todos ser lo que son libremente, siempre es buena. Cuando se complican las relaciones humanas, cuando quiero que a fuerza sean lo que yo quiero que sean las cosas y como yo las veo. Entonces, relaciones humanas arruinadas. La otra, relaciones humanas basadas en la libertad, el amor, etc. Tan, tan. Oye, es que no me quiero despertar, no me interesa despertarme. Pues no te despiertes. Pues ese es asunto tuyo. No es de que te voy a adoctrinar y vas a ver que te despierto, por las buenas o por las malas. Eso se llama proceso de adoctrinamiento, ya lo conoces. Se imponen las religiones organizadas, ¿no? Las religiones organizadas e institucionalizadas, se lleva a cabo un proceso que se llama adoctrinamiento, ¿no? Y entonces es forzado. Y si de repente tú tienes algún adoctrinamiento diferente al que yo tengo, te lo tengo que quitar y te tengo que meter el mío. No hay libertad. No hay libertad. En cambio, si dicen, es que sé como quieras, es que yo creo en esto, pues cree en lo que quieras. ¿Sí entienden el nivel al que se llega con esta forma de relación humana? Entonces, por eso, una de sus palabras más usadas es liberación del sufrimiento. Tu sufrimiento es psicológico. Y entonces, cuando una persona sufre, tiene de inmediato que saber que es en su mente. Cuando está más allá de la mente, por encima de la mente, no puede sufrir. Oye, es que fulanito hizo tal o cual cosa. Bueno, pues él sabrá. No, es que no me gusta y se te inflama el hígado porque hace lo que no quieres. ¿Ya entendieron? Entonces, estoy sufriendo, emberrinchado. Quiero que se haga mi voluntad y eso es parte del proceso del ego. El ego siempre se buscará salir con la suya, ¿no? Ego es una palabra del latín que quiere decir yo en español. Ego de latín, en español yo. Y es un yo que se forma con la propia mente a través de los años. Entonces, todo el conglomerado de lo que tú llamas tu yo, tu mente, lo que tú crees ser, entonces es lo que llamamos el ego. Entonces, el ego siempre buscará imponer su voluntad, que todo sea como él quiere. Y el ser, como no tiene ese ego, o sea, no se trasciende el ego. Entonces, pues dejas que las cosas sean como deben de ser, como quieran ser de ser. ¿Sí se entendieron el nivel de relación al que se empieza a llegar? Hermoso. Ahora fíjense, les voy a leer una cosa sola más. Una sola más. Dice, este es un apartado chiquitito porque nada más tiene un precepto, pero se llama el apartado El Gran Deleite. Fíjense qué bien, El Gran Deleite. Y dice, es un gran deleite comprender que el sendero hacia la libertad que han recorrido todos los Budas es siempre eterno, siempre inmutable y siempre abierto a quienes estén prestos para ingresar en él. Esto está maravilloso, es un deleite. No es que, oye, en la vida hay una oportunidad, pero si no te van a cerrar la puerta. ¿Ya vieron? O como que tengo la oportunidad, pero puedo perderla. Esto no lo puedes perder, porque tú eres el ser. ¿Cómo vas a perder a tu ser si tú eres el ser? Nada más puedes recordarlo. Por eso dice, es un gran deleite comprender que el sendero hacia la libertad que han recorrido todos los Budas es siempre eterno, siempre inmutable y siempre abierto a quienes estén prestos para ingresar en él. Palabras claves, lo han recorrido todos los Budas. La palabra Buda en español, despierto. Todos los Budas son todos los que se despertaron. Entonces, el camino que han recorrido todos los Budas es el mismo, pero luego dices, es siempre eterno, sempiterno, pero es siempre eterno. Quiere decir que siempre está ahí. ¿Cuándo lo vas a tomar ese sendero? Cuando quieras. No quiero, no lo tomes. Si lo quieres, pues ahí está. Y para siempre. Y luego dice, siempre inmutable, es decir, que el sendero no se va a mutar, no va a ser ya otra cosa. Es que ahorita la onda era esta, pero ya me la cambiaron, ahora resulta que es otra cosa. No es otra cosa, es siempre inmutable el mismo sendero. Es eterno, es inmutable para los que estén prestos a ingresar en él, para los que lo deseen.
Eso es todo. Entonces lo que se hace es una oferta, ¿entiendes? Esto es importante. Lo que se hace con el ser humano es una oferta, es como un regalo, ¿no? Mira, puedes hacer esto y puedes recorrer el sendero. ¿Hacia dónde? Hacia tu propio ser. No es un sendero que te va a llevar a algo externo, ¿entiendes? No es un camino exterior, es un camino interior para recuperar la conciencia de tu propio ser. Pero ¿cuándo lo tomo? Si no lo tomo hoy, ¿lo podré tomar mañana? Sí, es siempre eterno. Oye, ¿no me la cambiarán luego como que va a ser diferente? Es inmutable. Cuando tú quieras, es el mismo camino y es siempre eterno. Entonces, en el sistema de creencias del budismo, ellos dicen, bueno, si un ser en una, así le dirían ellos, ¿no?, en una encarnación determinada no tiene gran interés en hacer su despertar, pues no pasa nada. No pasa nada. Pues después, cuando quiera, porque ellos consideran esto, que como tú eres tu verdadero ser, tarde o temprano despertarás a él. Tarde o temprano. Esto está hermoso, parece que está lloviendo, ¿verdad? Entonces, ¿ya vieron? Siempre está ahí. ¿Cuándo lo tomarás? Cuando tú quieras. Siempre será un regalo, ¿entiendes? Para que tú avances por el camino y rebases el reino humano. Hay una razón importante en la experiencia de la existencia. Y uno, al ser humano, hagan de cuenta que el ser es la conciencia, experimenta inicialmente en los reinos anteriores, ¿no? Reino mineral, pero ya lo que nosotros entendemos la vida biológica, el ser experimenta el reino vegetal, el ser experimenta el reino animal, y aquí sentaditos están los seres humanos experimentando el ser humano. Pero eso no quiere decir que es el tope. El ser puede experimentar un reino superior, que podríamos llamar reino sobrehumano. Y en esto no hay castigo. ¿Ya vieron? Es que si no agarras este camino, te vas a recibir un castigo, y a lo mejor eterno. No es cierto, no vas a recibir ningún castigo, ni eterno ni no eterno. Cuando quieras, puedes iniciar tu camino al despertar. No te lo van a cambiar y es siempre el mismo. Y es lo que acabo de explicar en este momento, prender la luz de la conciencia. La conciencia individual siempre nos la llevamos todo el tiempo. La conciencia, por supuesto. Lo que no te puedes... Sí, pero esa individual finalmente luego... Es que ahorita es individual porque estás experimentando a través de ese cuerpo. Entonces parece individual. Pero si le quitas el cuerpo y la mente, entonces se funde con todo. ¿Entiendes? Y los que te acompañan también te los encuentras allá. Te fundes. Bueno, sí, una forma de decirlo es te los encuentras, pero te fundes con ellos. Es el máximo sentido del amor, el fundirse con los demás. ¿Entiendes? No solo el acompañarse en el camino, sino que finalmente todos los seres que parecen separados, porque aquí están los cuerpos, mira, un cuerpo, dos cuerpos, tres cuerpos, hay cuerpos separados, parecemos muchos seres, ¿sí o no? Pero al despertar te empiezas a dar cuenta que hay un solo ser y que todos somos uno. Y entonces es la fiesta de las fiestas, la gloria de la gloria y la felicidad y la dicha inconmensurable. El recuperar la conciencia de que somos verdaderamente uno y de que solo en la existencia parecemos muchos, pero verdaderamente somos uno. Entonces es glorioso. Y eso se llama el regreso a casa. ¿Ya vieron? Por eso he dicho yo repetidas veces, levantemos las carpas y reanudemos el camino a casa. ¿Cuál es nuestra verdadera casa? Nuestro verdadero ser, en el que serás uno con todos. Uno con todos. ¿Ibas a decir algo? Ya no. Ya quedó. Pensé en relatividad. Ah, ok. Lo relativo que puede ser el ver a seres comunes con todos. O sea, somos... Exacta. La idea que se tiene es que aquí parece que somos muchos seres, pero solo parece, porque el ser está viendo a través de esos ojos, y está viendo a través de estos ojos y de estos ojos, entonces parece que el ser es individual, ¿sí se entendió? Pero eso es porque la experiencia humana parece individual. Pero en el momento, es que a veces va más a la sombra, pero se va a... Tengo un problemita de tiempo. Sí, no, pero si quieres mejor vente a la sombra de este. Si no, ya no me vas a oír. Entonces... No, hombre, no molestas nada. No, yo me refería porque ya te veía yo muy lejano, dije.
Ya se nos va a ir hasta el estacionamiento de allá atrás. Estamos en eso, entonces sí, de momento te los llevas a todos contigo. Y te voy a decir por qué te los llevas, porque tú y ellos son uno. Pero esto es una cosa que debe irse viviendo poco a poco. ¿Sí se entendió? Solo parecemos muchos acá. En el propio ser somos uno. Somos un solo ser. Y de repente es fuerte el saber que soy yo dentro de tanto, ¿no? Es como una sensación muy fuerte. El que me tocó a mí. Sí. De todo esto. Es, dentro de muchas personas. ándale, pero poco a poco te vas primero ahí va despertando el ser y luego vas a más. Sí, claro que es asombroso. La palabra literal, asombro. Sí. Asombro. Porque hay un momento en el que soy uno y único, ¿no? Entonces cuando empieza a ver la conciencia de lo que llamamos lo divino, entonces es cuando dices, ¿qué es esto? No solo soy un solo ser, soy el uno y único ser que es. Soy el uno, el único. Entonces, eso es como dicen por ahí, too much. Entonces, pero está sabroso. ¿Qué le vamos dando? ¿Sí se entendió? Entonces, lo primero es que cada uno de los separados se vayan despertando y luego se reúnen y funden en uno. Es una experiencia dada, ¿entiendes? Mira, lo voy a dar con una metáfora y una imagen sencilla. Imagina un balde de agua, ¿no? Una pecera, pues. Imagínate que el ser es tu mano, pero mete 5 dedos. Si tú ves desde afuera, es uno, es una mano. Pero si lo ves desde abajo, ¿no? Son 5 dedos. Los dedos parece que están separados. ¿Sí se entendió? Pero si sacas los dedos, es una sola mano. ¿Sí está entendiendo? Esa es la idea de que estoy transportando. En este nivel humano se experimentan los muchos separados. Es doloroso, por cierto. Es una etapa de separación y dolor y sufrimiento. De ahí la búsqueda del amor, la búsqueda de llenarse con el otro, de acompañarse unos a otros, ¿sí? Es la sensación de soledad y quieres siempre acompañarte de tus semejantes, quieres enamorarte, porque quieres complementarte, quieres sentirte unido, ¿sí se entiende? Pero es porque estás viendo los 5 dedos, ¿sí se entiende? Cuando uno se muere, que llamas, nada más sacó el dedo. Pero entonces sacó el dedo. Pero si tú sacas la cabeza y dices, es el mismo, no le pasó nada. Está el ser experimentando como ser humano, pero es que mi abuelita ya se murió. ¿Sabes lo que le pasó a la abuelita? Ya se murió este. Ya se murió el otro. Muy bien. Entonces no pasa nada. La muerte no es más que una ilusión. Tu verdadero ser no puede morir. Y a otra cosa, garantía absoluta, no puedes separarte de lo que es. La separación está abajo. Cuando se mueren los seres que queremos, es un gran sufrimiento, porque lo que sentimos es que se marcharon y que ya se murieron. Entonces es una sensación de separación terrible. El ser no tiene esa experiencia. Para el ser todos son el ser, con cuerpo, sin cuerpo es lo mismo. Solo hay un solo ser. Pero tienes primero que despertar y empezar a cobrar la conciencia de la que estoy hablando. Instalarte en ese nirvana, ¿sí se entendió? Por eso les digo que no nada más te despiertas, ya se puso en silencio la mente y ya. Porque eso es como que o sea, está interesante, pero ¿qué tanta gracia tendrá de más? Tiene mucho de más, mucho. Pero lo tienes que ir viviendo. Viene acompañado de mucha responsabilidad también. Entonces, para dejar como toda esa responsabilidad mejor, enfocarte poquito a poquito en tus acciones. ¿Responsabilidad hacia los otros? Sí. O hacia... Claro, todos somos responsables unos de otros y todos nos acompañamos unos a otros, ¿sí? Eres responsable por ti y por los demás, siempre lo has sido. Entonces nos acompañamos juntos. Esta experiencia de ser humano es una experiencia, yo diría que medio... ¿Qué palabra usar? Dificilona. ¿Ok? La experiencia de ser humano es dificilona. ¿Entiendes? Entonces nos acompañamos unos a otros en el camino y no nos abandonamos nunca. Somos el mismo ser y finalmente todos marcharemos a casa. Garantía absoluta. ¿Sale? La experiencia de la más, se me fue la palabra, separación, de la más separación. Por supuesto.
Por eso es que es difícil. Y esto es, o sea, por ejemplo, el iniciar en el río, en el sendero, Meterse en el sendero. ¿es un llamado del dedo o es un llamado de acá? De los dos. El ego quiere dejar instintivamente de sufrir. Entonces, al principio, cuando se hace esta oferta de la liberación del sufrimiento, el ego le parece una buena cosa. Me voy a liberar del sufrimiento. No es un llamado del espíritu, es un deseo de dejar de sufrir. Eso sería de abajo hacia arriba. O sea, el ego quiere dejar de sufrir, entonces va aprendiendo cómo tratar de dejar de sufrir. Pero luego, ya que me voy despertando, viene un llamado desde arriba, ese se llama el llamado espiritual. Pero al principio es mucho más factible para las personas el que quieren dejar de sufrir. ¿Ya viste? Y algunas pocas reciben el llamado. Pero finalmente, conforme la persona quiere dejar de sufrir y hace sus prácticas, se va despertando, empieza a sentir ese llamado. ¿Sí me entiendes? O sea que son las dos cosas están interactuando. El deseo de dejar de sufrir por un lado, que es lo que te hace moverte, cambiar tu situación en cualquier forma, y por el otro, el llamado del espíritu, que es lo que tú entenderías como el llamado de la mano de afuera, de la pecera, vamos a decir, en los términos que estamos hablando. ¿Sí estamos? Trabajan juntos. Y entonces, perdón, y este inicio del camino, no sé por qué veo en mi perspectiva que uno inicia el camino después de un madras, después de que viene algo fuerte, algo que te sacude. ¿Sí? Sí. Bueno, puede suceder. Ajá. Que es cuando ya crisis. tocas fondo, una crisis, Sí. y es cuando de repente dices, bueno, Ahora sí me voy a portar bien. ahora sí tengo que saber qué hay, ¿no? Ahora sí ya me voy a portar bien. Entonces, sí, normalmente una crisis te hace tocar fondo y entonces viene algo interno que te dice, necesito cambiar. O sea, necesito liberarme de esto, necesito avanzar. Yo pensaba que era algo natural, como algo parte. Como algo que se presenta como algo natural. Sí. A ver. No voy a hacer una tontería hace rato, No. cuando estaba ese ejemplo, yo veía una pecera, una piscina, Ujú. y un vaso de agua que toma de la piscina, ¿no? Y eres tú. En un momento determinado, espiritualmente, te dicen, aquí hay un popote. Yo digo, yo quiero tomar ese popote. Y pasar esa agua a través de ese popote otra vez a la piscina, es este proceso. Así lo estaba yo empezando a percibir. Sí, es idénticamente, lo he dado como ejemplo. El ser individualizado es como una gota del océano separada. Cuando está como gota parece separada, pero en cuanto la avientas al océano, ya no puedes distinguir la gota del océano, ya se fundió con el océano. Ese es el Maha Paranirvana, ¿entiendes? Ese es el tope máximo. Entonces, efectivamente, es regresar al océano del verdadero ser que todos somos. Y nosotros le conocemos como la divinidad. La divinidad. Entonces, esa es la culminación final. ¿Estamos? Bueno, vamos a descansar un ratito y nos pasamos para allá. Tomamos un poco de té, pero levanten sus manos antes, como siempre. Bien, muchas gracias. Descansamos un ratito y los llamamos con la campana, ¿sale?